¿Me regalas el nombre de la empresa? Es Apsus. Ujú. Nuestra empresa es Apsus SaaS. Somos desarrolladores de software para entidades públicas. Ese es nuestro mercado principal. ¿Desde cuándo iniciaron formalmente su registro en Cámara de Comercio? El 2 de junio de 2016 tenemos registro en Cámara de Comercio. O sea, ya llevamos 6 años. ¿Cuál es tu nivel educativo? Tengo un posgrado, una especialización en desarrollo de software. Y de profesión soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones. ¿Cómo surgió la idea emprendedora para lograr consolidar esta empresa Axus? Eh, Aparte desde el punto de vista del conocimiento científico, de la formación que ha tenido, ¿había algo adicional en ti eh, que impulsaba? Inicialmente, sí, inicialmente no, como que no estaba dentro de mis metas de vida emprender cuando estaba en la universidad. Pero luego estuve trabajando en una entidad pública en la parte de sistemas mientras hacía mi tesis de grado y ahí empecé a sistematizar procesos, de ahí encontré el problema, encontré la necesidad que había, que era que las entidades públicas no tenían buenos sistemas administrativos. Entonces las entidades públicas son los dinosaurios en tecnología en Colombia y en Latinoamérica. Usted va a una entidad pública y está recibiendo correspondencia con un sellito, o sea, sello y firma en el recibido. Entonces empecé a Además que se archiva y sistematizar. no Sí, pasa nada. sí. Entonces empecé a hacer pequeños scripts para mejorar mi trabajo en realidad. Y hubo una convocatoria de apps.co de las que hace el Ministerio de las TIC. Eso fueron como las primeras versiones, por allá por el 2013. Y participé en eso con una idea de negocio, o sea, solo la idea. Y de aquí de Cauca seleccionaron dos ideas. Una era la de optimizar los parqueaderos, me acuerdo, que fue una chica de acá. Y la otra era de el sistema de información poblacional, que fue como postulé la idea de negocio. Y nos seleccionaron, nos llevaron a Cali a un campamento de negocio en donde se estructuró ya el plan de negocio. Entonces ahí fue donde me di cuenta que eso podría ser un buen, una buena idea de negocio y que se podría convertir en una empresa. Desde como resultado, fue como 2 meses, como resultado obtuve un producto mínimo viable, que ese lo programé yo misma. O sea, me da vergüenza de lo que hice en esa época. O sea, era una cosa, funcionaba, pero no en óptimas condiciones. Y bueno, saqué el producto y lo ofrecí y me compraron. La primera alcaldía que me compró, me da vergüenza con ellos, con la alcaldía de Florencia, Florencia Cauca, porque, porque, o sea, eso era una cosa, lo hice yo misma como en Un tres, sistema de cuatro meses, información sí, sobre la pero, población. pero no era lo más óptimo, o sea, eran con mis pocos conocimientos que tenía de programación en la universidad, lo hice, pero funcionaba y Pero me lo bueno, compré, sí, era como el inicio de las aplicaciones, sí, de los desarrolladores que y fue el comenzaban en... inicio de apps, ¿Estamos o sea, hablando de qué año? eso fue como en 2014, ya 2014, más o menos. Y bueno, ya con ese producto mínimo viable, eh, ya, ya empecé a ver de que eso se podía convertir en una empresa. Y ya como en el 2015 ya tomé la decisión de dedicarme completamente con los pocos ahorros que tenía, que había conseguido trabajando como ingeniera, porque ya me había graduado, ya había acabado tesis, me había graduado y estaba pues, trabajando. Me ahorré unos pocos centavos e inicié. En un inicio pues pensaba que yo iba a programar, iba a vender, iba a hacer todo. O sea, que la empresa iba a ser yo. Y eso no funciona así. Entonces lo primero que hice fue buscar ayuda. Busqué ayuda en la universidad.
en la universidad creo que le falta un poquito al área de emprendimiento, de apoyarle, porque cuando en esa época, cuando fui a tocar las puertas de la universidad, no supieron, o sea, tenían a un chico ahí, creo que era un monitor. Estamos hablando de universidad, ¿no? De la Universidad del Cauca. Fue como la primera institución que toqué las puertas en esa ocasión. Y en esa ocasión creo que le faltó a la universidad como poder guiar de la forma adecuada. O sea, cuando fui había un chico que como que no me prestaron la suficiente atención. Luego vine aquí a la Cámara de Comercio. Y en la Cámara de Comercio me dijeron, nosotros no apoyamos emprendimientos, pero sí lo dirigimos con quien sí lo hacen, y me enviaron al SENA. Llegué al SENA y me encontré con un ángel. Que ha sido don José Aurelio Díaz, que es una de las personas que apoyan y que guían a los emprendimientos. Él desde esa época hasta ahorita me sigue apoyando. O sea, ha sido como el asesor y la mano amiga en el emprendimiento. El primero me orientó en el plan de negocios, estructurar bien el plan de negocios. Me regaló un libro que se llama Contabilidad para no contadores. O sea, desde ahí empezar, porque uno sale de la universidad y no sabe de contabilidad, tiene muy pocas bases de administración, porque muchas veces en la universidad pensamos que nos vamos a ir a trabajar en una empresa, y como que no le prestamos mucha atención a esas materias de emprendimiento, y grave error. O sea, hubiera tomado suficiente nota en las materias de administración, de régimen laboral, de contabilidad. Me hubieran sido muy útiles ahorita. Pero ya cuando me estrellé contra el mundo real fue que me di cuenta, por ejemplo, me di cuenta de que necesitaba tener un producto que me diera flujo de caja. Ese fue como el primer choque que tuve, de que listo, tenía una buena idea de negocio, pero eso no daba flujo de caja porque las entidades públicas, así como planteaba el negocio, pagaban cada año. Entonces imagínense un flujo de caja así. Entonces del SENA, de la persona que me asignaron, me ayudaron a estructurar todo el plan de negocios, todo, absolutamente todo, y con eso presenté el proyecto a Fondo Emprender. Lo presenté 2 veces. En el primero, o sea, pasamos, pero no quedamos seleccionados entre los recursos, y en la siguiente vez nos volvimos a presentar y ya nos asignaron recursos, O sea que hay definitivamente la empresa surge por Fondo Emprender. Por conocimiento, o sea, porque te formaste en un conocimiento dentro del área que ibas a trabajar, que es la empresa, y aparte de eso ha sido fundamental ese conocimiento con la experiencia que has logrado aparte. Exacto, y también, o sea, ya en esto me di cuenta de que los conocimientos que había adquirido en la carrera técnica de profesional, o sea, en ingeniería electrónica, no eran suficientes. Entonces opté por hacer una especialización en desarrollo de software, no porque yo fuera a programar, porque con el proceso que llevé con el SENA me di cuenta de que tenía que estar enfocada más en la parte administrativa. Para poder entender al Exacto, pero sí tenía que saber de mi negocio. O sea, sí tenía que saber qué era lo que iba a hacer, a contratar, y entonces creo que el éxito que hemos podido tener es porque he sabido entender al cliente, que es el funcionario público y las entidades públicas, y hemos podido lograr traducir eso que necesita el cliente a la parte técnica. Entonces, en este momentico yo no programo, o sea, ese código no tiene una sola línea de código mía en el momento, pero sí el desarrollo, o sea, la estructura y el diseño y la arquitectura sí es mía. Entonces yo logro traducir eso que el cliente está necesitando a la parte técnica, y les digo a los chicos, a los programadores, esto se tiene que hacer de esta manera, o sea, vamos a poner un botón aquí porque de esa forma se le hace fácil, o cambiemos de esto porque he notado que a ellos se les dificulta esta parte. Entonces siento que he logrado traducir esa necesidad a una solución tecnológica. Entonces, pero eso creo que lo logré
habiendo hecho esa especialización si no hubiera tenido ni idea ni siquiera cómo estructurar, ni qué tecnología escoger, ni cómo contratar a la gente. Creo que eso influyó mucho. ¿Y fue una iniciativa individual o comenzaste con cuántos socios o fue personal? Inicialmente empecé buscando ayuda de personas, o sea, me han colaborado, pero la empresa en el momento legalmente está todo a mi nombre, pero sí tengo socios. En realidad mi participación dentro de la empresa es el 40%, porque iniciando busqué ayuda de una persona para que me ayudara en la parte comercial. Luego, como nosotros... Es una SaaS, ¿cierto? Sí, es una SaaS. Como el modelo nuestro es venta de un servicio, para obtener ese servicio debíamos tener primero el producto. Entonces, para obtener el producto se necesitaba inversión. Con Capital Semilla logramos obtener una parte del producto. Busqué más financiación. ¿Cuánto fue el capital que iniciaron? 113 algo millones. ¿Cuántos recursos propios? Recursos propios, inicialmente arranqué como con, creo que tendría unos 20 millones. El resto, Fondo Emprender. De resto, Fondo Emprender. De ahí me apoyó Impulsa. Hicimos ¿Cuánto así, Fondo Emprender? Fondo Emprender, como 113 millones. Impulsa, como 100 millones nos apoyó. Entonces iniciaron con casi 250 millones la empresa. De ese recurso inicial, eso se me gastó en los primeros meses. porque me lancé al agua así con ese dinero. Y como le digo, el modelo nuestro ¿Fue a la par lo de Impulsa de Fondo Emprender casi? No, ¿Fue después? No, fue después. Inicialmente la empresa inicia con tus recursos, que sí, fueron 20 millones, más lo hasta del que Fondo conseguimos, Emprender 130. sí. O sea, con 150 20 millones arrancaron. funcionaba yo solita prácticamente. Mientras escribía proyectos, buscaba financiación. Luego, con Fondo Emprender hice alcanzar ese recurso por un año enterito. O sea, con Fondo Emprender funcionamos un año. Lo utilicé para compra de equipos, de mobiliario para la oficina y pago de nóminas. No me gasté el recurso en nada más, o sea, solo en créditos con entidades. Créditos, Bancoldex me ha endeudado y he vendido hasta lo que no he tenido. Porque, como le digo, el modelo de negocio nuestro es venta del servicio. Entonces, para sacar el servicio teníamos que construir todos estos productos que les estoy mostrando aquí para prestar un servicio a la entidad. Porque si le ofrecemos... No surge de la noche a la mañana. Claro, o sea, y el proceso de software, a veces la gente cree que hacer un software es barato y que es fácil, que se puede hacer en 2 meses, 3 meses. Nosotros en esto llevamos 6 años. y entonces, para construir todo eso que hemos hecho, primero pues estuvo Fondo Emprender, luego Impulsa. ¿Impulsa llegó a cuánto? ¿Al año? ¿Qué tiempo? Sí, luego de Fondo Emprender busqué crédito con Bancoldex. Con Bancoldex que lo manejó con Impulsa. Sí, no, ese fue Bancolombia, un crédito, solo que con Bancoldex las empresas tenemos el beneficio de que no nos cobran el interés del banco, claro, solo el del Banco de la República. La tasa es muy baja, es como el 0.8. Entonces es baja para los emprendimientos, porque en la banca tradicional pasa del 1, del 2. Entonces con Bancoldex es muy bajo, es muy bueno Bancoldex. Y sacan unas líneas para emprendimientos. Entonces con Bancoldex tuvimos crédito. Luego obtuvimos un recurso de Impulsa. Sí. Listo, entonces luego de eso, bueno, vino Impulsa, nos apoyó con 100 millones. Y luego, o sea, me he buscado los recursos por todos lados. Estuvimos haciendo proyectos así pequeñitos de software
o sea, lo hacíamos por necesidad, no porque fuera nuestra fuente principal de ingresos, sino que necesitaba seguir financiando el desarrollo del software, porque creo que el desarrollo así como a la medida acá en Colombia no es bueno, porque la gente tiende a pagar muy barato y creen que el software es barato de hacer y no es así. O sea, si uno quiere hacer software de calidad, no es barato. Si quiere hacer software bueno, o sea, le pueden sacar una aplicación ahí que funcione a medias, pero si quiere hacer algo bien hecho, eso cuesta y requiere tiempo también. Entonces estuvimos haciendo pequeños proyectos para financiarnos. Le hicimos un software a Mintic, que eso nos ayudó a financiarnos, también eso lo hicimos durante la pandemia. Y se ganaron un contrato con ellos. Sí, y lo hicimos a través de una hackathon. O sea, hicieron una convocatoria de una hackathon para ciberseguridad, nos presentamos y nosotros ganamos. Y entonces el premio era hacer el contrato. Entonces le hicimos el contrato a Mintic. Y luego, bueno, ya hasta que ya llegamos a un punto en que ya el software estaba en un estado estable y que ya podíamos ofrecer el servicio como tal. Entonces ya estructuramos el servicio y entonces ahora sí, a las alcaldías pues ofrecemos el servicio en un rango en este momento de 2.500.000 a 3.500.000 dependiendo del tamaño de la alcaldía por mes. Es como si ellas contrataran un funcionario público, pero en vez del funcionario público contratan a Apsos y tienen a cambio el apoyo que, por ejemplo, las chicas que están ahorita, que les estaba viendo los viáticos, tenemos el apoyo en procesos, en implementación, que está el personal de procesos. Ellas son profesionales en administración pública y por ejemplo, tenemos ahí a Claudia, que ella es ingeniera industrial y es especialista en proyectos y es experta en hacer MGAs, o sea, ha trabajado mucho tiempo en administración pública. Y tenemos a Lina, que ella es administradora pública. Entonces, ellas son las que apoyan a la alcaldía en los procesos. Y los chicos que están en programación, que todo el día están en desarrollo. Entonces, a la alcaldía le ofrecemos eso, le ofrecemos las plataformas, o sea, pueden utilizar la plataforma y además les fortalecemos el proceso. Y por eso ellas pagan entre 2.500.000 y 3.500.000 mensual. Entonces pagan ese servicio. En vez de contratar una sola persona para que haga eso, contratar una empresa. Entonces ya en este momento tenemos el software para hacer eso y lo tenemos parametrizado de forma que se puede utilizar desde una alcaldía municipal hasta un ministerio, porque el software, por ejemplo el de gestión documental, lo hicimos basado en el manual de procesos y procedimientos del Ministerio del Trabajo. Con base en la ley. Sí, y en la reglamentación del Archivo General de la Nación. Y resulta que eso mismo que hicimos acá es igualito como funciona en Bolivia, en Costa Rica, en México, en Perú. O sea que eso que hicimos sirve para todo lado. Entonces, ya así nos estamos financiando ahora, ya con recursos de venta. El sector que pertenece a la empresa es el sector de servicios, ¿cierto? Sí. Dentro de el CIUD de Cámara, 6101 y 6102. ¿qué aparece? ¿Qué actividades? 6101. ¿Qué relaciona esas actividades? Ese es desarrollo de software. La 6101 y 6102. Desarrollo del software. Muy bien. Listo. Deme un segundito. Libro que se llama Creer y Emprender. Y sacaron 16 historias de emprendimientos de toda Colombia, de empresas beneficiarias de Fondo Emprender, y ahí estamos. Una de esas historias es la nuestra, por si le puede apoyar en de material. ¿Y tienes el enlace? Sí, se llama, lo puede buscar ahí, Creer y Emprender se llama. Bueno. 16 historias de éxito. Listo, vamos a mirar qué nos aparece ahí. Uh-huh. ¿Cuáles son las materias primas o insumos más utilizados en su empresa, en sus procesos? Obviamente el talento humano. Eso le iba a decir, el conocimiento. O sea, nosotros vendemos conocimiento y exportamos conocimiento. Y lo que más utilizamos es almacenamiento. Almacenamiento en servidores
pagan esa parte para almacenar todo eso. Sí, porque nuestro servicio está en la nube, entonces se paga el almacenamiento. Ese es nuestro principal. Y lo pagamos a Microsoft y a Amazon. ¿Cómo considera el tamaño de su empresa ahora? Ahora Micro, es pequeña. No, ahorita es micro. Mediana. En este momentico es micro empresa, porque somos cerca de 15 personas y, como le digo, apenas empezamos este año prácticamente en la facturación ya de nuestro servicio. Como le digo, el servicio para una alcaldía es bajito, muy poco, pero es que esto es escalable. O sea, en Colombia hay 1.200 entidades, en Perú hay, esas son como 2.600 entidades del tipo, o sea, que se ajustan y toda Latinoamérica, o sea, es un mercado muy bueno. Y lo que necesitábamos era estandarizar producto para poder expandir mercado. Entonces, en este momento, nuestra facturación, o sea, apenas cubre los gastos que tenemos, porque necesitamos estabilizar todo el producto y la operación. Entonces, el mercado ahora es lo nacional y básicamente Cauca y Huila, y estamos haciendo la implementación en cada uno de los países. O sea, estamos haciendo acá Cauca y Huila en este año. Ya para el siguiente, o sea, vamos a replicar, vamos a replicar esto que estamos haciendo en Cauca y Huila en cada uno de los departamentos. Entonces lo que vamos a hacer es poner una sede en cada uno de los departamentos, que esa sede puede contratar, o sea, con capacidad de contratación, y el soporte técnico y acompañamiento también en cada departamento, si no nos cuesta mucho desplazar gente desde acá y no se prestaría un buen servicio. Sí, entonces, en cada departamento, para el siguiente año, Dios mediante, va a haber sede y representación, y estamos tomando en los demás países como si fuera otro departamento. Entonces, en este momento estamos haciendo representación en cada uno de estos países. ¿En Bolivia? ¿En qué parte? En Santa Cruz de la Sierra se llama. Es una ciudad hermosa, o sea, de las ciudades del mundo que me gustan. Medellín está el primero, segundo Santa Cruz de la Sierra. Me gusta por encima de Roma, ¿no? ¿Y en Perú? En Perú, o sea, a Bolivia llegué por casualidad prácticamente, porque el objetivo principal era Perú inicialmente. Eso fue antes de la pandemia. Entonces hice una exploración comercial y resulta que los peruanos manejan las cosas un poquito distinto. Para el producto que teníamos en ese momento no aplicó. Pero ya estando en Perú dije, ¿por qué no vamos a Bolivia? Tenía un contacto en Bolivia, lo llamé y me fui para Bolivia desde Perú. O sea, tenía pasajes de regreso desde Perú. Y como vi que en ese momento no, en Perú, entonces me fui para Bolivia. Sí, y no tenía pasaje de regreso. Además que entró. Sí, y no, o sea, era la primera vez que conocía. Y resulta que los bolivianos funcionan exactamente igual a nosotros. Hasta la cultura es más parecida a nosotros. Y más en la región de Santa Cruz de la Sierra. O sea, Santa Cruz de la Sierra es el departamento que tiene la mitad de la población de Bolivia, prácticamente. Entonces está más cerca a Paraguay y a Brasil, y encontré una buena oportunidad de mercado allá. Entonces, por eso llegamos a Muy bien. Un poquito sobre los aspectos financieros. ¿Cuánto están los ingresos por año de la empresa? Digamos, cortemos el año anterior. ¿Cómo fue el año anterior? Pasados, cerca de entre 200 y 300 millones han estado. Porque, como le digo, o sea, no se movieron, o sea, no hacemos software a la medida porque eso implica desviarnos de nuestro objetivo, que es vender el servicio. Entonces, hasta el momento, en promedio es eso, entre 200 y 300 millones, porque no movimos muchas ventas. Para el siguiente año sí esperamos tener, solo el siguiente año, al menos unas 50 entidades facturando un promedio de 3 millones mensuales. Entonces eso sí ya da una proyección, un buen ingreso. Entonces
Sí, o sea, la proyección que tenemos, la meta que tenemos nosotros es tener un capital de clientes de unas 500 entidades, facturando en promedio 3 millones de pesos por mes, que significa que 1.500 por mes millones, son más o mil menos. quinientos millones, que significa que por año serían 18.000 millones de pesos en Ah, estamos facturación. hablando por año. Sí, Excelente. entonces esa es nuestra meta. O sea, al menos lograr de todo ese universo de entidades de Latinoamérica que nos establezcamos con, que nos establezcamos con unas 500 entidades, Bueno, que, que eso significaría una facturación de 18.000 millones por año. genial, genial. Ojalá. O sea, esa es nuestra meta y por eso, así en este momentico, yo les digo a los muchachos, en este momentico estamos pobres, pero es Quizás. que no tenemos que desviarnos de nuestro Sí, objetivo. sí, es Porque totalmente. sí, o sea, si nos desviamos del camino como para ganar más ahorita, digamos haciendo desarrollo a la medida, nos desviamos del camino que es conseguir, o sea, a mediano plazo, esto que lo estoy diciendo. Ustedes iniciaron con, me dices que más o menos 150 millones, sumando tus recursos Sí, propios 20 y 130 del Fondo Emprendedor. ¿Cuántos son los activos hoy de la empresa? bueno, la, tuve que conseguir ángeles inversionistas también. Sí, entonces le estaba comentando, ya no soy ¿Cuántos son? la propietaria. Está la persona que, Como socios, o sea, en sí, porcentajes, ¿cuántos sí, está distribuido? Tú me decías que tenías el 40. sí, yo tengo el 40%. La persona que comenzó conmigo en la parte comercial tiene el 15% en este momento. Tenemos un ángel inversionista que tiene otro 15%, otro que tiene el 10%. Y recientemente, hace como unos 5 meses, nos fusionamos con otra empresa que también trabaja para la parte de entidades públicas. Y a esta empresa le destinamos el 20% de la participación. Estamos Porque hablando de ellos, 5 socios hoy. sí, 5 socios, ¿cierto? sí, sí. Porque, o sea, la alianza con esta otra persona era estratégica porque ellos manejan un proceso que nosotros no teníamos y no tenía el conocimiento, porque aquí lo que vale es el conocimiento del proceso. Entonces, ellos sí lo tenían. Y lo que vi era que si nos uníamos íbamos a hacer más, en vez de hacernos competencia. Claro, para poder compartir Sí, eso, ese conocimiento ahí exacto, que se vuelve en una patente, pues en exacto. cierta forma ustedes manejan mucho ese concepto de patentamiento. Sí, propiedad de autor. Ellos tenían el conocimiento, nosotros teníamos el software, o sea, la tecnología ya y la arquitectura desarrollada. Entonces lo que decidí fue, cedíamos acciones a cambio de ese conocimiento. ¿Y cuánto constituyó toda esa acción en activos? Cuando hablo de activos es toda la propiedad de la empresa. En este momentico, o sea, según las inversiones de los ángeles inversionistas que tuvimos, la empresa está valorada más o menos en 1.500 millones de pesos, que eso fue lo que pagó el año anterior. Una Hasta el escala año. muy buena, de como iniciaste con un capital mínimo a Sí. hoy. Y teniendo en cuenta que, solo con decirle, mire, con 50 entidades que tengamos, que Cauca tiene 42 municipios, entonces, digamos, con un solo departamento pequeño como Cauca, facturando a 3 millones de pesos, significa que en un año, usted solo en un año con un solo departamento factura 1.500 millones de pesos, solo con un departamento. Y con un departamento más grande como Antioquia o como Boyacá, entonces la facturación es mucho más grande. O sea, como le digo, con 500 entidades que tengamos, podemos de forma mensual facturar 1.500 millones de pesos. O sea, esta empresa vale
mucho dinero en este momento con lo que ya hemos construido. O sea, puede ser, los activos fijos son muy poquitos porque lo que tenemos es computadores, pero la propiedad intelectual que hemos construido, eso es muy valioso. O sea, significa que con esto tenemos un potencial de facturar de forma mensual esto. Mucho más, correcto. ¿Y deudas con entidades? Ay, ni me hable. ¿Cuánto más o menos? Yo he sacado créditos hasta con... Le debo hasta un perro, yo creo. Porque es que, como le digo, me ha tocado financiar así el proyecto. Y gracias a Dios he contado con personas que han creído en el proyecto y han creído en mí, creo. Entonces, ya le acabamos de pagar a Bancoldex. Y ahorita estoy acabando de pagar préstamos que me hicieron familiares. Bueno, lo de Los Ángeles Inversiones. ¿Cuánto suman esas deudas? Yo creo que en este momento... Sin contar los inversionistas, porque ellos son socios, ellos ahí no es una deuda. Ya estoy cerca de unos 30 millones ya por acabar de pagar. Sí, ya. Frente a lo que ya has construido. Sí, ya es muy poco. Y ya acabamos de pagar el que era pues, del mayor volumen, que era Bancoldex. Karen, ¿y considera que su emprendimiento contribuye al desarrollo económico de Popayán y al desarrollo humano, medido el desarrollo económico como su aporte a la economía, a la generación de ingreso y al desarrollo humano como a generación de calidad de vida en el entorno de Popayán? O sea, creo que nuestra contribución, uno, es la generación de empleos. O sea, estoy desde mi propio empleo hasta de las personas en quienes estamos empleando en la empresa. ¿Cuántos empleados 15. son? Somos 15 son total. 15. ¿Cómo se pagan estos empleados? ¿Contratos o prestación de servicios? Hay por prestación de servicios y hay contratos laborales. O sea, hay las dos modalidades. De los 15, ¿cuántos están laborales? 2 con contrato laboral y los demás por prestación de servicios. Trabajan por metas, actividades. Sí, como les decía, trabajamos desde la casa, pues ya los programadores es imposible tenerlos en una oficina. Entonces ellos trabajan por actividades, se ponen la actividad y ellos lo terminan en la semana. Entonces ellos trabajan en prestación de servicios, la persona que trabaja en servidores también es por actividad que nos cobran, es lo mismo de diseño gráfico, la mayoría de cosas. Eso en el momento, porque la facturación que tenemos hasta el momento no nos permite tenerles pues o sea, por mí les pagara, o sea, les tuviera un salario muchísimo mejor y con unas condiciones, o sea, con trato laboral, así trabajemos por actividades, pero en el momentico apenas estamos comenzando con ventas. Entonces lo que he optado con ellos es hacerles también un modelo de negocio de regalías sobre ventas, entonces por derechos de autor. Entonces de esa forma, a medida que vamos creciendo como empresa, ellos van a recibir regalías. Y una motivación ahí interesante, sí. También, ¿no? Sí, porque es que ellos me han ayudado a construir esto. Se convierten en casi dueños sin ser formalmente socios. Casi socios de la empresa. ¿Por qué? Porque con ellos he firmado un documento para que reciban regalías, así yo ya no esté en la empresa, pero ya firmé el documento con ellos para asegurarles que en un futuro ellos sean parte de las ventas de eso que ayudaron a construir. Entonces tienen un porcentaje sobre la venta. Si se vende, como multinivel van a seguir siendo excelente. Entonces eso he tratado de hacer con ellos porque, o sea, yo estaba en la parte administrativa, pero todo ese código ha sido de ellos. En la calidad de vida de Popayán, ¿cómo se mejora con tu empresa? Porque, o sea, podemos tener un trabajo. A mí me gusta y creo que a ellos también les gusta. Trabajamos desde la comodidad de nuestros hogares. Podemos compartir con nuestras familias. Y además siento que le estamos contribuyendo al país en cuanto al desarrollo de tecnología. O sea,
de es acá, Popayán, a la región. sí, a la región, porque es muy bonito ver en una entidad el cambio que puedan tener. O sea, ellos, miren, por ejemplo, estas son las etiquetas de los códigos QR. Ya están un poco borrosas porque con la mano se me van borrando. Pero, por ejemplo, miren, ellos pasan de radicar ellos pasan de radicar con un sellito a ya radicar con etiqueta QR, y con esa etiqueta QR usted puede hacerle seguimiento a la correspondencia. Denme un segundo. Un segundito. Listo. ¿Qué entiende Karen por innovación? ¿Cuál es su concepto? ¿Qué es la innovación? Bueno, innovación va desde hacer algo que nunca se ha inventado a innovar o a mejorar un proceso o un producto. Que ya Entonces está. hay varios niveles de innovación, y eso pues en conciencia se identifica con las TRLs, que son los niveles de innovación. Entonces es mejorar algo o crear algo nuevo o sea, es hacer una mejor. Eso es innovación. Y si se utiliza tecnología, pues mucho mejor esa innovación. Me imagino que está en los procesos de la empresa, tanto en los procesos que generan los desarrolladores como en los productos ya finales, en llegar al mercado donde hay innovación. Por ejemplo, nosotros estamos transformando la administración pública. O sea, estamos convirtiendo los procesos que se hacen a mano a hacerlos de forma digital y optimizándolo para que la entidad sea más eficiente, transparente y participativa. Ese es nuestro lema. Entonces ahí está la innovación. ¿Qué le permite tener a la empresa innovación y tecnología en el mercado? El conocimiento. El nivel de conocimiento que tiene cada uno de los colaboradores. O sea, desde las personas que están desarrollando el producto hasta las personas que están en campo implementando. Porque, por ejemplo, las que están en campo detectan esas necesidades, y los que saben transformar esas necesidades en tecnología lo hacen realidad. Entonces, o sea, los chicos hacen magia con eso con los insumos que les damos. ¿Cómo la tecnología y la innovación es amigable con el medio ambiente de su organización? Nosotros evitamos el uso desmedido de papel en las entidades públicas. O sea, eso es una gran contribución que hacemos. Ustedes no se imaginan la ruma de papeles que tienen en una entidad, porque para revisar un simple documento lo imprimen X veces. Entonces nosotros hacemos a través de nuestro producto que todo eso sea de forma digital. Por ejemplo, cuando un ciudadano va y radica aquí cercano a la alcaldía, te envió un documento, lo radican desde ventanilla única, le escanean este documento al ciudadano. Entonces de ahí en adelante ese documento ya está escaneado, o sea, no tienen que sacarle copia, no tienen que volver a imprimir, ya está en el sistema, ya está escaneado, y ese documento va a tener una ruta hasta que pueda llegar ese documento a través de los años a archivo central o archivo histórico. Entonces imagínense lo que estamos haciendo con la disminución del uso de papel. Muy bien. ¿Considera su empresa un emprendimiento dinámico? Mediado dinámico, pues aparte de ser una empresa con alto componente de conocimiento y tecnológico que puede crecer rápidamente y sostenible en el tiempo. Nosotros
El modelo de negocio de nosotros es prestarle siempre el mejor servicio al cliente para que nos sigan pagando el servicio. Entonces eso significa que todos los días estamos innovando, encontrando oportunidades de mejora en nuestro software y desarrollando esas mejoras. Entonces sí es muy dinámico porque todos los días estamos innovando, o sea, todos los días detectamos qué hay que mejorar y eso se le pasa a los programadores para que mejoren. O sea, tenemos el producto y sobre ese seguimos construyendo y seguimos mejorando. Entonces eso va a permitir que en cierto momento... Y han crecido en clientes, y en la calidad de nuestro producto. Entonces por eso no hacemos software a la medida, porque preferimos invertir ese tiempo y recursos de los programadores en mejorar un producto existente, o sea, en el que tenemos. Y que nos convirtamos en la mejor opción para las entidades públicas en cuanto a sistemas y acompañamiento. Ya han ido creciendo, ya de 100 o ya hablan de más de 1.000 millones. Es que en ventas también, me imagino. Como le digo, el modelo de nosotros, o sea, no era a corto plazo. Un software a la medida es a corto plazo. Por ejemplo, eso se saca en un año. Pero lo que estábamos haciendo desde un inicio, yo lo planteé de esa forma, que iba a ser a mediano plazo y que iba a necesitar ese tipo de inversión y que para lograr eso no tenía que desenfocarme de la meta y así viviéramos pobres los primeros años, pero luego eso se va a convertir en algo exponencial. Entonces, por eso, o sea, así nos pasaran un proyecto, o sea, que miren que esta empresa necesita este software y le pagan tanto, o sea, era como que, no, gracias, lo recomendaba con otra empresa que hacía desarrollo a la medida, pero no, o sea, no, podría ser que en ese momentico ganáramos cierta parte de dinero, pero para lo que vamos a ganar en un futuro esos son los costos de oportunidad, que uno rechaza cosas para pensar para hacer en otra. Muy bien. Sí, pensando a mediano plazo, no en el momento. ¿Qué ha significado en lo personal desarrollar su idea y ponerle en marcha y hoy tener una empresa? ¿Qué se pregunta? Creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. O sea, cuando comencé esto dije, ¿qué es lo que puedo perder aquí? Y dije, lo máximo que es el tiempo, pero en ese tiempo voy a ganar experiencia. Creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida porque eso ha permitido a nivel personal, primero que yo adquiera muchísimos conocimientos, porque es que ya en este momento yo sé de administración, yo sé de algo de contabilidad, del proceso de desarrollo de software. A nivel personal siento que mi capital relacional creció muchísimo. He podido viajar, conocer países, o sea, por ejemplo, antes de la pandemia estuvimos representando la delegación de ProColombia, de las empresas que llevó Colombia, llevó como 7 empresas representando a Colombia y nosotros fuimos una de esas en el Mobile World Congress en Barcelona. Entonces, yo creo que esas oportunidades no las hubiera tenido, o sea, no hubiera tenido esa experiencia si no hubiera decidido emprender. ¿Cómo ha mejorado su entorno familiar? No solamente el suyo, sino también el de sus empleados con la creación de esta empresa. Creo, bueno, el tiempo hace de que como que ya no tenga mucho tiempo para compartir, eso sí es, o sea, siento que mi círculo de amigos se ha ido reduciendo y prácticamente como que se ha transformado a que ese círculo de amigos sea personas que estén en el mismo entorno mío, por ejemplo, personas que tengan empresa, porque son con los que siempre nos encontramos en congresos y estas cosas, entonces es como que ha ido cambiando mi entorno. ¿Has logrado avanzar en educación, recreación para la familia? O sea, gracias a la empresa has mejorado como cosas en la familia. En este momentico siento que no he aportado lo suficiente a mi familia, porque como le digo, todo
lo he invertido, Está estoy bien. endeudada. Y todavía sigue así. Sí, pero siento que en el siguiente año ya voy a poder compensar todo lo que... Muchas cosas. Sí. Y en las personas que trabajan contigo, ¿cómo has mirado si han mejorado sus condiciones también de vida? Sí, aunque siento que todavía no lo suficiente. Falta estimularlos. Sí, pero siento que en el proyecto que tenemos, en unos 2, 3 años, ellos sí van a poder mejorar mucho su calidad de vida por el modelo que le digo de pagos de regalías sobre derechos de autor, porque ellos van a tener derechos sobre un porcentaje de las ventas, que significa que si la empresa vende mucho, ellos van a tener bastante también en regalías. Entonces van a mejorar sus entornos familiares significativamente. Una pregunta, Karen, con la experiencia que has logrado como emprendedora. ¿Tú consideras que en el emprendimiento sobresale más el conocimiento científico adquirido o las experiencias y habilidades que puede tener un emprendedor? Bueno, no es en el tema de tu emprendimiento, necesitas mucho conocimiento científico, Creo ¿no? que tienen que ver las dos. Y eso que cuando, cuando hacemos procesos de selección de programadores, generalmente yo no miro la profesión ni el nivel educativo que tiene. O sea, en la empresa se seleccionan programadores y las personas que nos están acompañando en desarrollo haciendo pruebas técnicas. Si sabe programar y tiene buenas prácticas de programación, entra y luego vemos la hoja de Una vida. experiencia, exacto. Lo que ha logrado como Sí, con experiencia, ¿cierto? y Y habilidad. y la habilidad, sí. O sea, nos vamos más por la habilidad, porque por ejemplo yo tengo una especialización en desarrollo de software y a mí me ponen a programar con los muchachos, yo no sé hacer una sola línea de código de lo que ellos hacen. Entonces, si nos van a comparar con hojas de vida, o sea, la mía creo que sobresaldría un poco. Es ingeniera electrónica. Y tengo especialización en desarrollo de software, pero no programo prácticamente. Claro. En cambio, por ejemplo, tengo chicos de APSI, del SENA, muy buenos, muy buenos. Entonces, creo que tiene que ver mucho las habilidades de la persona. En la actualidad, ¿tú te consideras una empresaria o continúas identificándote como emprendedora? Creo que tengo un poquito de ambos. ya, ya tomo decisiones pensando como empresaria. Pero hago las cosas con el ánimo y las ganas de un emprendedor. Y la innovación, Sí. me imagino, cada vez Sí. renovando. Cuando me hablas mucho de la calidad, de estar mirando lo del Sí. cliente, entonces creo que está ahí. Muy bien. ¿Cuál es la visión de futuro de su empresa? Y queremos tener una gama de servicios para el sector público, o sea, que una entidad que necesite cualquier software para sus procesos lo tenga con Apsus en un servicio. Y además, ya luego de que terminemos esa parte, quiero explorar más la parte privada con las pymes, hacer también ingresar en la parte de gestión de procesos para pymes, porque ya tenemos la infraestructura de código y creo que se nos va a hacer fácil. Lo del mercado internacional, ¿no? Sí, o sea, nuestro mercado ahorita es LATAM, Latinoamérica, ¿listo? Con entidades públicas. Entonces, cuando hablo de entidades públicas, hablo sobre región, o sea, estamos considerando prácticamente los otros países como si fueran un departamento de Colombia, porque estamos llevando ese modelo de esa forma. Pero además de lo de entidades públicas, queremos explorar otra línea de mercados con la parte privada, también en gestión de procesos. Por ejemplo, he visto que hay mucha deficiencia y les falta tecnología a las pymes, y creo que podemos mejorar algo. Claro, bastante. Para terminar, ¿considera que de la institucionalidad, ya sea el gobierno nacional, departamental o municipal, qué hace falta para promover, impulsar y desarrollar emprendimientos productivos? En comparación con otros países que he tenido la oportunidad de revisar de Latinoamérica, bueno, de Estados Unidos estamos hablando, es más la parte privada que apoya, pero en comparación con otros países creo que Colombia ha hecho un buen trabajo, o sea, en comparación de la TAM,
ha hecho un buen trabajo y yo me siento afortunada porque gracias a entidades del gobierno es que he podido sacar esto adelante, porque si no, no se hubiera podido, o sea, si no hubiera tenido recursos de Fondo Emprender, de, de, de Impulsa, si no hubiera tenido lo del apoyo del MINTIC, o inclusive como inició la empresa que fue con una convocatoria de apps.com, esto no hubiera sido posible. Entonces, eh, falta que le sigan abriendo esas mismas oportunidades a más emprendimientos, pero siento que así como lo están haciendo, lo están haciendo bien, en comparación con otros países que he consultado y los emprendedores no tienen esas mismas oportunidades. O sea, nosotros creo que acá somos un poco afortunados. O sea, no estoy hablando de política ni de gobierno ni nada de eso, sino que las instituciones que están, por ejemplo, el SENA me parece una cosa maravillosa que en otros países no lo tienen. O sea, eso que hace el SENA es una cosa maravillosa para o sea, forma emprendedores y forma capital de trabajo y personal para que trabajen en esas mismas empresas. Karen, muchas gracias. A usted, profe.